Nuestro próximo ponente es el doctor Orlando Ávila García. Marcos, si quieres tú lo presentas. Sí, Orlando, ¿estás por aquí? sí, estaba conectado antes. Hola, estoy por aquí. Sí. Bueno, pues si Ahí. quieres ya puedes ir Vale, compartiendo tu presentación mientras Marcos te presenta. vale. Bueno, Orlando, como Israel, es ingeniero en informática por la Universidad de La Laguna. Es doctor en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial por la Universidad de Hertfordshire, en Reino Unido. El doctorado que hizo versó sobre los mecanismos de comportamiento adaptativo en robots autónomos. Después del doctorado, Orlando entró en Open Canarias, donde pasó 10 años como director de proyectos de I+D, científico jefe, líder técnico, desarrollando tecnologías de modernización de aplicaciones core banking para diferentes bancos, incluido el Grupo Santander. En 2015, Orlando se unió a Trixor, empresa de marketing digital, para fundar su organización de Business Intelligence, BI, como arquitecto jefe científico de datos. En 2016, Orlando cofundó Bot Dreams, una startup de inteligencia artificial que tenía como objetivo proporcionar asistentes virtuales inteligentes a viajeros y turistas para ayudarlos a obtener lo mejor de los destinos. En 2017 se unió a Atos Research and Innovation como arquitecto de software senior. Y en 2019 se unió a Arquimea Research Center, que es su puesto actual como investigador principal para crear y hacer crecer la disciplina de inteligencia artificial y ciencia de datos. Si quieren, tiene amplio currículum también de publicaciones y de congresos, lo puedo poner en el chat, el LORCIT, por si están interesados en sus líneas temáticas. Y sin más dilación, pues le cedo la palabra a Orlando. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Pues cuando Marcos Colebrook me sugirió hablar hoy, y bueno, es un honor y muchas gracias por haberme invitado y contar un poco mi experiencia de cómo había sido eso de hacer un doctorado después de hacer una ingeniería y cómo había sido mi carrera profesional. Pues lo primero que me planteé también es que, bueno, hablando con Marcos, ¿qué puede ser que os interese de lo que voy a hablar hoy, ¿no? O las enseñanzas, que diría yo, si me permitís la palabra enseñanza, o los takeaways, ¿no? Como dicen los británicos. Voy a empezar dando las ideas y después creo que durante mi charla pues probablemente lo justifique o lo demuestre de alguna manera que esto que comento aquí es resultado de experiencia personal y que es real, ¿no? Lo primero y más importante es que el doctorado es una formación académica. Está muy bien la temática en la que uno haga el doctorado y por supuesto también la disciplina, pero lo más importante es que te enseña a ser investigador. Y no es que te estés especializando en una temática o en un campo, que por supuesto ocurre, ¿no? Al final terminas siendo investigador en A o B. Y ese A o B, bueno, pues también es importante. Pero es más importante tu formación académica como investigador. Hoy en día, ser un investigador científico o un ingeniero investigador permite crear conocimiento científico y permite aprovecharlo, sobre todo el sitio donde estés trabajando. Y también a la sociedad en general. Hoy en día cada vez más hay responsables políticos incluso con formación de doctor, ¿no? Porque lo que permite es entender el mundo científico, entender cómo se desarrolla ese conocimiento científico y cómo aprovecharlo. Y eso cada día es más importante, ¿no? Ahora os enseñaré un poco cómo o por qué, pero los ciclos de vida entre generar conocimiento científico y aplicarlo, lo que se llama innovación, cada vez son más cortos. Cada vez son más cortos, terriblemente cortos, llegando a ser meses hoy en día, cuando antiguamente a lo mejor eran años. Las ideas se quedaban en proceso de investigación y desarrollo o incluso investigación solo académica, sin haber llegado a la empresa durante años o décadas. Después pasaba a los departamentos de I+D de las empresas también durante años, no diría décadas, pero sí 5 años, por ejemplo, hasta que a alguien se le ocurría tratar de crear un producto con esos prototipos y ese conocimiento que habían desarrollado los departamentos de I+D. Eso se ha reducido enormemente.
se ha comprimido ese ciclo en el que se genera una idea en el ámbito científico y se trata de desarrollar un producto y ganar dinero con ello. Y eso tiene un resultado, y es que, si os fijáis, ya no están separados los ingenieros o la gente que trata y desarrolla y vende productos separados de los investigadores científicos. Nada más lejos de la realidad. Ahora realmente el resultado es que es importante que personas con formación de investigador estén en casi que en todas las etapas del ciclo de vida del producto. Por lo tanto, las empresas, ya no solo la sociedad y, como comentaba antes, incluso en cargos políticos, pero las empresas están requiriendo ese tipo de formación para poder desarrollar o implementar unas nuevas metodologías mucho más rápidas y mucho más iterativas y ágiles de desarrollo de productos y de innovación. Por lo tanto, hacer un doctorado es una inversión para tu futuro. No es que con el doctorado sea un título que te vaya a resolver la vida, como tampoco lo es sacar un título, en mi caso, de ingeniero informático. Después te queda muchísimo camino que aprender y formarte en el sector, o en este caso en la industria. Yo voy a hablar sobre todo de la industria hoy porque es lo que, digamos, mi experiencia, ¿vale? Como doctor. En el caso académico puede ser un poco diferente. En el caso de la industria te quedarán muchísimos años para entender cuál es el tipo de actividad o el tipo de rol que te gustaría jugar dentro de este ciclo de vida de producto que yo comento, pero qué duda cabe que tener esa formación inicial es esencial. Y en cuanto a mi carrera, pues una pequeña línea de tiempo. Yo hago la ingeniería informática, posteriormente hago un programa Erasmus. Tenía muchas ganas por salir de España y ver cómo se trabajaba fuera en otras universidades. Acabé en Reino Unido. Ahí, cuando acabé el proyecto de fin de carrera, me ofrecieron continuar con el proyecto de fin de carrera haciendo un doctorado, y eso fue lo que hice, un doctorado en inteligencia artificial, pero en un campo muy concreto que se llamaba de sistemas adaptativos. No es el famoso aprendizaje profundo, deep learning, machine learning, que hoy en día del que tanto se habla y que ha, de alguna manera, absorbido a toda la disciplina de inteligencia artificial, y entonces cuando se habla de machine learning se utiliza el término inteligencia artificial, ¿no? Que es poco menos que una barbaridad, sobre todo cuando estamos en un ámbito científico académico como este. Por eso es interesante aclarar que yo inicialmente no trabajaba en Machine Learning ni en Deep Learning. Conocía las redes neuronales, pero mi doctorado no fue eso. Bueno, posteriormente, cuando terminé, preferí ir a la empresa a trabajar, idealmente aquel sueño de decir, bueno, si yo pudiera hacer investigación en la empresa, pues lo preferiría, ¿no? Hay una razón ahí detrás de por qué, que ahora no me voy a parar. Si tenéis interés me lo preguntáis al final y os diré por qué decidí irme a la industria en vez de quedarme en la academia, ¿no? Ingeniero investigador durante 2 años. Allí, esta empresa, aquí ya en Tenerife, volví a Tenerife, esta empresa Open Canarias, que estaba creando su departamento de I+D, pues me invitó a formar parte y también a ayudar a crear ese departamento de I+D, inicialmente con un rol de ingeniero investigador. Posteriormente, al cabo de 2 años más, como jefe de proyecto, director técnico, cuando ya fuimos incorporando a más ingenieros y a más investigadores. Tuvimos doctorandos. Yo creo que al final, como doctor, fui el único doctor en digamos, durante esa etapa, hasta, creo que no me estoy equivocando, ¿no? Sí, creo que fui el único doctor, pero tuvimos hasta 2 doctorandos. Bueno, cuando terminé en 2015, viendo el auge de ese paradigma que se denomina de aprendizaje profundo dentro de lo que es la disciplina de la inteligencia artificial, pues decido un poco volver bueno, ahora aclararé qué hice en Open Canarias, pero no era ninguna actividad de investigación relacionada con inteligencia artificial, sino con otro campo muy importante en ingeniería de software. Pero con el auge del Deep Learning, pues decidí realmente tratar de dar el salto y entrar en esta disciplina que también, o este paradigma que era también, digamos que bastante complejo, bueno, como todos diría yo. Ahí tuve la oportunidad de entrar en el mundo de las startups. Entré en una startup de marketing digital, ayudando a crear el departamento de ciencia de datos. Ciencia de datos, como sabéis, tiene una gran parte de matemática, estadística
y en aquel momento se empezó a utilizar muchísimo. En aquel momento yo diría que en el 2010, por ahí, se hizo patente que realmente la disciplina de ciencia de datos, como iba a funcionar, era basada en Machine Learning y por lo tanto se empezó a utilizar mucho y se empezó, sí, en aquella época ya era muy popular utilizar técnicas de Machine Learning, un poco menos de Deep Learning, pero di el salto y ayudé a esa startup hasta que la startup se quedó sin dinero. Espero que no fuéramos nosotros los culpables, nosotros éramos un poco los responsables del sistema antifraude y el sistema de compra de tráfico en Internet. Bueno, eso es un tema que si tenéis interés os puedo contar de qué iba, pero básicamente éramos responsables de alertar si estábamos teniendo fraude por un lado o por el otro lado si ayudar a los que tomaban decisiones sobre compra, pues cuándo comprar y qué hacer, ¿no? Esa startup tuvo un año de vida, aunque llegó a tener casi 100 personas. Las cosas no salieron como estaban planeadas a nivel empresarial. Después monté con otro compañero que también era doctor, que era el Chief Data Officer con el que trabajé mucho. En esa startup monté otra startup, esta vez de asistentes conversacionales. Esa startup sigue viva, aunque yo no estoy involucrado en el día a día de la empresa, sino más en el consejo de administración. Posteriormente, en el 2017, entró a formar parte en Atos Research and Innovation. Tenían principalmente en proyectos europeos, bueno, ayudé a montar el área de inteligencia artificial y robótica, y ya en 2020, en Arquimea Research Center, el área de inteligencia artificial y ciencia de datos. Bueno, esto es un poco rollo, ¿no? Lo que os quería decir es que, si os fijáis, yo he pasado por diferentes disciplinas, ¿no? Sistemas adaptativos inicialmente, fue mi formación de doctorado, pero de repente transité a la ingeniería dirigida por modelos, que no tiene en principio nada que ver con inteligencia artificial ni con sistemas adaptativos, pero es una disciplina científica o un campo, mejor dicho, de la ingeniería del software como disciplina científica. Posteriormente en ciencia de datos, que no tenía nada que ver con lo anterior. Posteriormente en robótica y sistemas autónomos. Esto sí se parecía más a temas que había dado en mi doctorado. Y posteriormente, bueno, más en aprendizaje profundo y aplicaciones y diferentes tipos de aplicaciones que tampoco tenían que ver con lo que comentaba antes. Entonces, esto os quiere hacer ver también que lo importante durante todos estos años no ha sido mi formación en sistemas adaptativos, sino mi background en informática y mi capacidad de entender el mundo de la investigación y de desarrollarlo. Esto me ha permitido pasar de la universidad a una pequeña, mediana empresa, a startups, a grandes empresas y otra vez a pequeña y mediana empresa. En todos estos contextos se ha valorado específicamente mi formación como doctor. No hay más realmente, ¿no? Lo que os comentaba del ciclo de vida de productos es importante, porque me gusta ver este esquema. Es una simplificación, pero entiende lo que quiero decir de la investigación, o lo que tradicionalmente, antiguamente en la empresa se llamaba investigación y desarrollo. Se trata de desarrollar conocimiento en el fondo, ¿no? Al final tiene forma de prototipos, tiene formas de pruebas de concepto, pero son herramientas para desarrollar un conocimiento que ahora permita a la empresa crear una serie de productos, mejorar una serie de procesos. Eso es lo que se llama innovación. Es coger conocimiento y generar dinero. La investigación coge dinero y genera conocimiento, ¿vale? Pero cuando este ciclo de vida se hace muy iterativo y muy corto, los que tradicionalmente estaban separados, que eran los investigadores que estaban en este lado, pues ahora empiezan a acercarse al mercado, empiezan a acercarse a los procesos de innovación, etcétera. De tal manera que hoy en día, a todos los niveles de jerarquía y también a nivel de roles, nos encontramos personas con formación de doctor, ¿vale? De nuevo, el doctor no es un rol, es una formación. Si tú quieres ser un ingeniero trabajando en innovación, te va a venir súper bien tener un doctorado, como ejemplo, tener un doctorado para poder hacer esta transición aquí, ¿vale? Para poder decidir qué dinero se invierte en qué proyectos de investigación, es muy importante también conocer cómo se produce la investigación, cómo se genera ese conocimiento. Son solo dos ejemplos, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, hoy en día en cualquier
rol y me aventuraría a decir que incluso hacia arriba en la jerarquía, los managers, los directores, incluso los ejecutivos, se empieza a valorar más el doctor que el MBA. Os puede resultar muy extraño, pero sobre todo en los países anglosajones se empieza a tender a dar esa prioridad. MBA también es una formación muy importante, yo no digo que no, por supuesto, pero lo que os quiero decir es que hasta ahí llega el punto de la criticidad de tener un conocimiento de cómo se produce la ciencia y cómo se produce el conocimiento para poder tomar determinadas decisiones, ¿no? La otra parte que me gustaría enseñaros un poco es a lo que nos estamos dedicando en Alchimia Research Center. Es un centro de investigación asociado a una compañía a nivel nacional que desarrolla tecnología y productos. No damos servicios, salvo, bueno, hay algunos casos en los que se dan... Perdón, no he traído agua. Ciertos tipos de servicios, pero en general desarrollamos productos para el sector aeroespacial, la defensa, agricultura o agrotech. También hay productos fintech y también se está trabajando en health, en salud. En el 2020 decidieron consolidar toda la investigación y desarrollo en un centro de investigación que es Alchimia Research Center y decidieron situarse en las Islas Canarias para gran beneficio mío, porque yo ya estaba viviendo aquí, por excepciones fiscales principalmente, ¿vale? El tema de la zona C que es muy importante y está haciendo que muchas empresas vengan aquí a montar, digamos, sedes, a montar centros de trabajo y ojalá más empresas con esta filosofía de crear, digamos, centros puramente de investigación. Sí, nosotros estamos aquí entre Santa Cruz y La Laguna, en el camino de las Mantecas, ¿no? Muy cerca de, bueno, al lado de la cuesta, en un parque, lo llaman parque urbano, ¿no? De la zona de las Mantecas. Aquí al lado nuestro está el IACTEC, que es un centro tecnológico de investigación en ingeniería del IAC, del Instituto Astrofísico de Canarias. Nosotros estamos en un edificio del Cabildo de Tenerife y del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, INTEC, un edificio que se llama Nanotec y lo estamos ocupando, pues eso, con una muy buena relación con el Cabildo de Tenerife y una muy buena relación con INTEC, ¿no? Bien, actualmente desarrollamos un poco más de 20 proyectos, somos 60 personas, estamos creciendo 30 personas al año, esperamos crecer hasta 150 personas en los próximos años, este año vamos a llegar a 60, espero, y también está en nuestro ADN, en nuestra metodología, colaborar con centros de investigación, principalmente universitarios, ¿no? Académicos, y tanto españoles como europeos, como sobre todo de Estados Unidos. Ahí, por ejemplo, en Estados Unidos estamos trabajando con el MIT, o con grupos en el MIT, con grupos en la Universidad de Columbia, y no sé si con alguna universidad más. Esas son las relaciones que tengo yo, al menos. Pero en general se cuentan como hasta 15 personas, 15 grupos. Bueno, esta es la facturación de Arquimea como compañía global, ¿vale? Actualmente somos casi 500 personas y se espera crecer hasta 1000 personas, pues creo que el objetivo son 2 años aproximadamente. Estamos en el centro, ya hablando de Alchimia Research Center, trabajamos y tenemos investigadores en diferentes disciplinas. No hacemos innovación, hacemos investigación científica. Nuestro objetivo es desarrollar conocimiento, como comentaba antes. Y una de también nuestras estrategias es hacer proyectos con un alto impacto que prevemos que van a tener un alto impacto en el mercado en cuanto a la tecnología que desarrollemos y, más importante, que sean multidisciplinares. Cuanto más cajitas de estas combinemos, pues mejor significa eso, ¿no? Una cajita es inteligencia artificial, pero tenemos proyectos, nosotros al menos en colaboración con biotecnología, tenemos proyectos de colaboración con quantum computing, tenemos proyectos de colaboración con robótica. Creo que no me va a dar tiempo a hablar un poco de cómo enfocamos nosotros la investigación y cómo tratamos de desarrollar un conocimiento que sea un poco accionable o que sea fácil para que la empresa lo coja y lo convierta en un producto mediante procesos de innovación.
creo que una de nuestras ventajas, si al final damos en el clavo, es una nueva metodología que planteamos para hacer este trabajo de desarrollo de conocimiento. Y bueno, os voy a enseñar 2 proyectos. El primero es de captura volumétrica. Es un proyecto que el año pasado fue un proyecto, este año son 2 proyectos individuales. Principalmente lo estamos realizando para efectos visuales en cine, ¿vale? Y os voy a enseñar un vídeo. No sé si me da tiempo un vídeo, sí. Os voy a enseñar un vídeo en el que se explica un poco el proyecto, ¿vale? Lo que pretendemos es cambiar realmente los modelos de 3D convencionales, clásicos, las mallas, las nubes de puntos, los voxeles, cambiarlo por un nuevo paradigma, un nuevo concepto de modelado basado en redes neuronales. No me voy a extender sobre la tecnología hoy, pero bueno, esto es un demostrador que hicimos en su día con personajes simulados, pero lo que trataba de demostrar es cómo nosotros, sin hacer un modelado 3D, sino haciendo un modelado que llamamos neural, podíamos hacer el tipo de composiciones que se hacen habitualmente en 3D. El fondo es un fondo grabado con cámara en mano, y lo que hemos colocado es una serie de personajes y nuestras redes neuronales son capaces de renderizar cada uno de los fotogramas que estaría viendo la cámara para enfocar en la dirección correcta a cada uno de los personajes, ¿no? Yo os quería enseñar este vídeo. Bueno, al final esta tecnología, lo que no tengo mucho tiempo para hablar de ella y reconozco que es muy, muy corto. No sé si he creado más confusión que otra cosa con el vídeo, pero, perdón. Lo que tratamos es y lo que se va a tratar, hay las principales empresas tecnológicas y las principales universidades del mundo están trabajando específicamente en un nuevo paradigma basado en Deep Learning, en redes neuronales para sustituir los modelos 3D, ¿no? Que es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Las ventajas pues se verán en contextos como la creación de entornos virtuales de realidad aumentada que tan, digamos, de moda se están poniendo, ¿no? o se pondrán. Nosotros lo estamos empezando a validar en efectos visuales en cine y es un poco el ejemplo que os he enseñado. Ya por último, quería haber hecho una pequeña demo, pero no me va a dar tiempo. Otro proyecto también creo que es muy interesante, disculpad la rata aquí arriba, es un proyecto de utilización de Deep Learning en Drug Discovery o diseño de medicamentos, descubrimiento de medicamentos. Estamos resolviendo con Deep Learning la predicción de la afinidad entre la proteína, que es eso verde que veis ahí, y el medicamento o pequeña molécula, que es eso que está en rosadito aquí, ¿no? Entonces, hoy en día hay diferentes planteamientos y diferentes herramientas basadas en Deep Learning que se están proponiendo y se están investigando realmente por las principales también universidades y no tan principales y sobre todo por las farmacéuticas para acelerar el proceso en el que nosotros diseñamos esta pequeña molécula y para inhibir o para hacer una determinada acción
sobre una proteína, ¿no? Nosotros estamos investigando métodos para predecir la probabilidad o el nivel de afinidad, como se llama, entre una pequeña molécula y una proteína, ¿no? Pues hacerlo in silico o hacerlo con medios computacionales y no tener que medir esto en laboratorio, ¿no? Que es un tema específicamente, este tema es un tema que lleva tiempo y por lo tanto ralentiza mucho, o es una de las cosas que ralentiza mucho el proceso de descubrimiento de medicamentos y de desarrollo de nuevos medicamentos. Entonces, este año estamos trabajando en colaboración con los compañeros de biotecnología del centro, pues para hacer esta primera solución o hacer un primer prototipo, una primera, digamos, bueno, sí, una primera solución de un problema concreto como este. Y yo creo que me gustaría terminar con esta idea, ¿no? De nuevo, el doctorado, entenderlo como una formación, dependiendo del rol que juguéis en la empresa, esa formación la aplicaréis de una manera u otra. Podéis hoy en día tomar múltiples roles, tanto en horizontal como en vertical en las empresas y también en otros ámbitos, no solo en la empresa, pero y permite aprovechar, crear conocimiento científico, entender el entorno científico. Ya os he hablado de esa compresión entre innovación, este acercamiento entre innovación e investigación, muy, muy importante. Las startups lo llevan al extremo, pero es muy habitual que los directores, el CEO, el CTO, sean doctores, tengan la formación de doctor, ¿vale? En las startups. Y bueno, que hacer un doctorado, desde luego, es una inversión. No, los compañeros, no puedo estar más de acuerdo con lo que han dicho anteriormente. Es un esfuerzo importante, tremendo, sobre todo si uno lo compagina con un trabajo, pero es una formación que os va, seguro, os va a reportar muchísimo beneficio porque, ya digo, cada vez se van a pedir más perfiles con esa formación y hay muy pocos, ¿no? Porque es una inversión complicada de hacer y hay pocos, ¿no? Y yo creo que con eso doy por terminada la charla, si os parece. Muchas gracias, Orlando. Muy interesante tu charla y sobre todo por la visión de una persona que hace investigación en la empresa. Siempre tenemos la idea que la investigación solo la hacemos en la universidad y no es verdad. También se hace investigación en el entorno empresarial, obviamente con unos objetivos de pues, desarrollar un producto a futuro y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero siempre es muy interesante. Bueno, yo creo Sí, que tenemos un una minutito. cosa quizás que se me había olvidado es que cada vez más también se está trabajando mucho para que haya esa sinergia y esa colaboración súper cerrada cercana entre la academia, la investigación que hacen los investigadores en la academia y la industria. Claro. Sí, No eso hace... es una cosa que en los países anglosajones está muy trabajado Sí. y aquí todavía tenemos que mejorar un poco, eso es cierto. Yo sí tenía una pregunta porque en el grupo de investigación en el que yo estoy, que es de computación de altas prestaciones y estas cosas que acabas de hablar de deep learning, de uso de deep learning para el tema de esos nuevos modelos de renderización de imágenes en 3D o para el desarrollo de esos nuevos medicamentos, tiene mucho que ver con la computación de altas prestaciones. No sé si ustedes están trabajando en ese contexto o tienen previsto desarrollar esos nuevos modelos con ese enfoque. Sí, desde luego el ¿Cómo lo HPC. hacéis? Sí, el HPC y en concreto el basado en GPUs Claro. o en TPUs, este nuevo concepto también, es esencial y entonces esa infraestructura de computación es muy importante. Nosotros no investigamos en ello, pero claro, tenemos que apoyarnos, utilizarlo. Aquí tenemos una combinación, ¿no? Tenemos nuestras propias estaciones de trabajo y creamos clústeres de estaciones de trabajo. Posteriormente también utilizamos recursos de Amazon que son muy adecuados cuando uno tiene un budget concreto y Exacto. necesita usarlo. Hay mucha variedad y mucha oferta de diferentes tipos de GPU, pero desde luego las máquinas que, por ejemplo, la última que estamos tratando de adquirir es la plataforma DGX de NVIDIA, ¿no? Sí. Que vienen unas GPUs que se llaman de arquitectura Ampere A100, sí. Que, bueno, nosotros al menos vamos a tender por ahí para montar nuestra infraestructura de HPC. Sí, esas puedes usarlas en la nube. Amazon ya ofrece algunas. Las usamos, Sí. Y también puedes, evidentemente, tenerlas en local.
¿Y alguna experiencia has tenido con el tema del Edge Compute en el IoT? Porque ahora mismo hay GPUs de las tipo Jetson que puedes ejecutar en un cacharrete pequeño, ¿no? Sí, tuve experiencia en Atos y estuvimos investigando, no tanto con la infraestructura, aunque naturalmente la necesitábamos, ese tipo de nodos, sino más bien cómo descargar o cómo ejecutar esos modelos de deep learning cerca de la actuación o de los sensores. Exacto. Entonces, sí, bueno, hay mucha investigación, realmente es un campo súper importante a futuro. No ejecutar todo centralizado o, digamos, en remoto o Exacto. en la nube, ¿no? Sino tener una tecnología de nube, pero que esté más cerca, sobre todo, de la fuente de datos o donde se produce la actuación para evitar latencia, privacidad, etcétera. Es un tema súper interesante y súper importante. Es que ahí estamos, nosotros estamos dirigiendo la investigación en esas líneas, Sí, precisamente por eso, porque mover datos desde los sensores y de donde tú adquieres la información hacia la nube es costoso. Es costoso. Sí. A veces se convierte en el cuello de botella. Ahora mismo no estamos investigando en nada de eso, pero desde luego que es un campo muy importante y lo será en los próximos años. Muy bien, pues muchas gracias, Orlando. Muy interesante Bien, tu gracias a vosotros. charla.